Mateo se acostumbró desde muy joven a resolver sus cosas por su cuenta. Cuando todavía iba a la escuela, ya buscaba pequeñas maneras de ganar algo de dinero. Algunos días lavaba coches en el barrio, y por las tardes recorría comercios dejando volantes publicitarios. No era un trabajo que le diera grandes ingresos, ni mucho menos, pero para él tenía un valor enorme. Era dinero ganado con su propio esfuerzo, dinero que podía administrar sin tener que pedir permiso ni explicar cada gasto. Nunca le gustó pedirles cosas a sus padres, no porque ellos se negaran siempre, sino porque Mateo veía perfectamente la situación de la casa. El presupuesto era ajustado, las cuentas llegaban una detrás de otra, y cualquier gasto inesperado podía desordenarlo todo. Por eso prefería arreglárselas solo. Durante un verano trabajó casi todos los días y consiguió reunir lo suficiente para comprarse ropa nueva, útiles escolares y todo lo que necesitaba para comenzar el siguiente curso sin depender de nadie. Incluso le quedó algo ahorrado. Mateo pensaba guardarlo para sus propios gastos, pero su madre le pidió ayuda para comprar las cosas que necesitaba su hermano menor, Diego. Mateo no discutió ni puso condiciones. Entregó todo lo que le quedaba, convencido de que podría recuperarlo trabajando los fines de semana. Diego era muy distinto. Para él, repartir volantes o lavar coches era algo que daba vergüenza. Decía que a su edad lo correcto era estudiar y dejar que los padres se ocuparan del resto. El detalle era que tampoco destacaba demasiado en los estudios. Tenía facilidad para distraerse, prefería salir, divertirse y dejar las obligaciones para después. Sus padres, al verlo menos independiente, tendían a protegerlo más. Le resolvían problemas, justificaban sus errores y casi siempre encontraban una razón para darle otra oportunidad. Con Mateo ocurría exactamente lo contrario. Como desde pequeño demostraba que podía organizarse solo, comenzaron a tratarlo como si no necesitara atención. Nadie lo dijo de manera abierta, pero el mensaje estaba ahí. Mateo puede con todo, y así fue como aprendió a depender únicamente de sí mismo. Cuando entró a la universidad, no dejó de trabajar. Se mudó a una residencia estudiantil para ahorrar tiempo en los traslados y organizó su vida alrededor de dos objetivos: terminar la carrera y construir estabilidad económica. Todo lo que podía guardar, lo guardaba. En los últimos semestres consiguió un empleo de medio tiempo relacionado con su profesión, algo que le permitía ganar experiencia mientras estudiaba. Los fines de semana, además, ayudaba a un conocido en un taller mecánico, donde recibía un pago bastante bueno. Su agenda estaba siempre llena, pero Mateo no se quejaba. Había entendido que el esfuerzo de esos años podía darle algo que valoraba mucho: libertad. El tiempo pasó rápido. Terminó la universidad. Consiguió una promoción en su trabajo y empezó a recibir un sueldo mucho mejor. Como ya tenía ahorros, tomó una decisión importante: comprar su propio departamento mediante una hipoteca. Su madre no estaba de acuerdo. Le parecía más lógico que regresara a la casa familiar y ayudara con los gastos en lugar de pagar intereses al banco. Pero Mateo ya había probado lo que significaba tener su propio espacio, tomar sus decisiones y organizar su vida sin depender de nadie. Volver atrás no estaba en sus planes. No tenía prisa por casarse ni por buscar pareja. Su prioridad era la carrera. Quería terminar de pagar el departamento, comprar un coche y construir una base económica sólida antes de pensar en una familia. Había visto durante años lo difícil que era vivir con el dinero contado y no quería repetir esa historia. Diego, en cambio, parecía vivir bajo una filosofía completamente diferente. Desde el último año de preparatoria empezó a salir con distintas chicas y cambiaba de relación con mucha facilidad. Siempre decía que todavía no había encontrado a la persona adecuada, que se aburría rápido y que ya aparecería alguien especial. Mateo intentaba aconsejarlo. Le decía que primero terminara sus estudios, que buscara trabajo y que aprendiera a administrar el dinero antes de complicarse la vida. Diego apenas lo escuchaba. Decía que la juventud pasaba una sola vez, que había que disfrutar mientras se pudiera y que el dinero llegaría más adelante. Para él, cualquier consejo de Mateo sonaba como una charla aburrida de alguien demasiado serio. Mateo observaba aquello con preocupación. No entendía cómo una persona ya adulta podía evitar tantas responsabilidades y al mismo tiempo seguir contando con que sus padres resolvieran todo. La situación de la familia tampoco era sencilla. Su padre trabajaba en una fábrica y, con el paso del tiempo, ese ritmo comenzó a afectarle físicamente. Aún así, no podía dejar el empleo porque los gastos seguían creciendo y el dinero apenas alcanzaba para mantener cierta estabilidad. Cada vez que Mateo intentaba hablar con su madre sobre Diego, la conversación terminaba igual. Mercedes lo interrumpía y le decía que no fuera tan duro con su hermano. «Tú ya no vives aquí»,
le repetía. No quieras que Diego sea igual de frío que tú. Todavía es joven. Déjalo disfrutar. Tal vez conozca a una buena chica y le vaya bien. Además, ¿tú cuándo has tenido tiempo para una novia? Esas palabras le dolían más de lo que Mateo quería admitir. No porque estuviera desesperado por tener pareja, sino porque sentía que su madre convertía su forma responsable de vivir en un defecto, como si trabajar, ahorrar y pensar en el futuro lo hicieran una persona fría. Con el tiempo dejó de insistir. Cuando sus padres le pedían ayuda económica, Mateo colaboraba si podía, pero empezó a visitar cada vez menos la casa familiar. Pensaba que no tenía sentido repetir consejos que nadie quería escuchar. Él realmente deseaba que Diego aprendiera a organizar su vida, pero comprendió algo importante. No se puede ayudar a quien interpreta cada consejo como una molestia. Los años siguieron pasando. Mateo logró terminar de pagar la hipoteca mucho antes de lo previsto. Vivía con bastante disciplina, evitaba gastos innecesarios y destinaba casi todo lo que le sobraba a reducir la deuda. A veces Mercedes lo llamaba para decirle que estaba orgullosa de él, pero a Mateo esas palabras le sonaban extrañamente lejanas. No sentía que hubiera una verdadera curiosidad por su vida, por cómo estaba o por lo que necesitaba. Era más bien una frase correcta, una frase que una madre debía decir. Hacía tiempo que Mateo se sentía como un invitado dentro de su propia familia. A veces intentaba buscar explicaciones. Tal vez Diego recibía más atención porque era el menor. Tal vez sus padres pensaban que Mateo no necesitaba apoyo porque siempre había sabido salir adelante. Tal vez, si él hubiera sido más dependiente, habrían estado más pendientes de sus problemas. También sabía que Diego era más sociable. Era alto, carismático, tenía facilidad para conversar y caer bien. Mateo, en cambio, siempre había sido reservado. No era de entrar a una habitación y convertirse en el centro de atención. Su mayor talento era otro: trabajar con constancia y hacer bien lo que se proponía. Mateo llevaba años demostrando responsabilidad, pero precisamente por eso su familia parecía exigirle más y acompañarlo menos. Como podía resolver sus problemas, asumieron que no necesitaba apoyo. Mientras tanto, Diego recibía más paciencia, más oportunidades y más comprensión precisamente porque había aprendido a depender de los demás. Es una dinámica extraña, pero ocurre más de lo que parece. Al hijo que mejor responde, se le termina cargando con más responsabilidades, mientras al que evita hacerse cargo, se le protege para que no tenga que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Pero la vida de Mateo estaba a punto de cambiar de una forma que ni él esperaba. Conoció a Lucía casi por casualidad. Fue durante una excursión organizada por la empresa. Hasta ese momento, ninguno de los dos sabía realmente quién era el otro, a pesar de trabajar para la misma compañía. Estaban en departamentos diferentes y nunca habían coincidido. Lucía era segura de sí misma, decidida y muy independiente. Tenía una forma de hablar tranquila, pero directa. Mateo la encontró atractiva desde el primer momento, aunque pensó que una mujer como ella probablemente ni siquiera se fijaría en alguien tan reservado como él. Se equivocó. A Lucía le llamó la atención precisamente esa forma de ser. Mientras otros intentaban destacar hablando de sí mismos, Mateo escuchaba. No presumía, no exageraba lo que hacía, y tampoco intentaba impresionar a nadie. Era serio, educado, y parecía tener muy claro lo que quería de la vida. Después de aquella excursión, empezaron a coincidir más. Al principio fue Lucía quien lo invitaba a comer. Luego, Mateo tomó la iniciativa. Poco a poco, las conversaciones laborales se convirtieron en conversaciones personales, y las comidas rápidas se transformaron en planes fuera de la oficina. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo comenzó a imaginar un futuro que no estaba compuesto únicamente por trabajo, ahorros y metas económicas. Lucía tampoco tenía prisa. «Por ahora quiero concentrarme en mi carrera», le explicó en una ocasión. «No quiero depender económicamente de una pareja. Cuando llegue el ascenso que estoy buscando, entonces podremos hablar con calma de boda y de familia». Aquella forma de pensar le gustó a Mateo. No había presión ni exigencias. Lucía no le preguntaba cuánto dinero tenía, cuánto había ahorrado o qué podía comprarle. Los dos compartían una idea parecida: primero construir una vida estable y después tomar decisiones grandes. Mateo, sin decir nada, empezó a guardar dinero para una futura boda. Sentía que tarde o temprano llegarían a ese punto, porque ninguno de los dos parecía interesado en separarse. Antes, sin embargo, quería comprar un coche. Llevaba aproximadamente medio año ahorrando para eso, y ya tenía una cantidad considerable. Su intención era ir a un concesionario, comparar opciones
y, si encontraba un modelo que costara un poco más de lo que tenía disponible, financiar únicamente una pequeña parte. Quería un coche nuevo para evitar reparaciones constantes durante los primeros años. Un sábado, justo cuando se preparaba para salir, sonó el timbre de su departamento. Era Mercedes. Mateo se sorprendió. Su madre casi nunca iba a visitarlo sin avisar. De hecho, casi nunca iba a visitarlo de ninguna manera. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que venías?», preguntó. ¿Tenía planes? Mercedes lo miró con cierta incredulidad. «¿Planes tú? No me digas que vas a trabajar también en fin de semana». Mateo respiró y contestó sin intención de discutir. «No voy a trabajar». «Y las cosas cambian, mamá. Ahora tengo novia». La expresión de Mercedes cambió de inmediato. «¿Novia? ¿Y cuándo pensabas contarnos? Tendrás que presentárnosla. Tu padre y yo tendremos que conocerla bien. No cualquier mujer te conviene. ¿Y si solo está interesada en lo que has conseguido?» Mateo la miró en silencio durante un segundo. Aquello le resultó imposible de ignorar. Cuando Diego aparecía con una chica distinta cada cierto tiempo, Mercedes lo tomaba con humor y decía que su hijo menor disfrutaba de la vida. Pero bastó que Mateo mencionara una relación seria para que aparecieran las dudas, los filtros y la idea de que sus padres debían aprobar su elección. «Mamá», respondió con calma, «no necesito aprobación para elegir con quién compartir mi vida. Hace mucho que vivo por mi cuenta. Lucía me gusta como es. Si algún día decidimos casarnos, será una decisión nuestra». Mercedes levantó una mano como si quisiera cortar la conversación. Y aquí la situación se vuelve todavía más llamativa. Mateo había trabajado desde niño, había pagado su propio departamento, jamás había pedido a sus padres que cubrieran sus cuentas, y llevaba años ayudando cuando la familia necesitaba dinero. Sin embargo, su madre seguía hablando como si él todavía tuviera que solicitar permiso para tomar una decisión personal. Con Diego había ocurrido lo contrario. Muchas decisiones impulsivas se habían recibido con paciencia y excusas. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Mercedes estaba realmente preocupada por Mateo o estaba acostumbrada a sentir que podía intervenir en su vida porque él siempre había sido el hijo responsable que terminaba ayudando a todos? Piénsenlo y díganme qué opinan. Mercedes entrecerró los ojos. ¿Ibas a salir con ella? Sí, aunque no es exactamente una cita. Vamos a ir a ver coches. Lucía me acompaña al concesionario. Mercedes reaccionó de inmediato. ¿Otra vez vas a meterte en pagos? Tengo ahorros, respondió Mateo. Y si decidiera financiar una parte, sería una decisión mía. No te estoy pidiendo dinero para pagarlo. Entonces Mercedes dijo la verdadera razón de su visita. Primero ayuda con las deudas de Diego, después piensas en comprarte un coche. Mateo sintió que todo encajaba. La visita inesperada no era para saber cómo estaba. No había venido porque quisiera pasar la tarde con él, ni porque tuviera curiosidad por su trabajo, su relación o su vida. Había venido porque necesitaba algo. ¿Qué deudas?, preguntó. ¿Y por qué tendría que pagarlas yo? Mercedes respondió como si la respuesta fuera evidente. Porque eres el hermano mayor y tienes dinero. Diego se complicó. Pidió varios créditos porque quería impresionar a algunas chicas. También quiso tener un coche mucho más caro de lo que podía permitirse. Ahora no puede cubrir los pagos y necesita ayuda. Si nadie interviene, la situación se le va a hacer muy difícil. Mateo negó lentamente con la cabeza. Durante años había intentado advertir exactamente sobre eso. Yo hablé con él muchas veces, dijo. Le expliqué que debía pensar antes de gastar. Le dije que primero estudiara, trabajara y aprendiera a manejar su dinero. Y cada vez que trataba de hablar, tú me decías que lo dejara disfrutar, que era joven y que ya tendría tiempo de preocuparse por esas cosas. Mercedes frunció el ceño. Eso fue diferente. No, mamá, es exactamente lo mismo. Él tomó esas decisiones. Ahora tendrá que organizarse para resolverlas. Yo no voy a pagar sus créditos. La respuesta no era la que Mercedes esperaba. Hasta ese momento parecía convencida de que Mateo se molestaría un poco, haría algunas preguntas y finalmente sacaría dinero de sus ahorros, como había hecho tantas veces cuando la familia necesitaba apoyo. Pero esta vez no ocurrió. ¿De verdad te niegas?, preguntó ella, elevando la voz. Es tu hermano. Eres el mayor. Tienes la obligación de ayudarlo. No tengo la obligación de pagar decisiones que él tomó, sabiendo perfectamente lo que hacía. Mercedes se quedó mirándolo, cada vez más molesta. Pues si no lo ayudas ahora, para mí dejas de ser mi hijo. Si prefieres tu dinero antes que tu familia, entonces no cuentes con nosotros. La frase quedó suspendida entre los dos. Mateo no respondió de inmediato.
Le dolió, por supuesto, pero lo curioso fue que no sintió sorpresa. En el fondo, aquella amenaza solo ponía en palabras una sensación que llevaba años acompañándolo. Durante mucho tiempo había tenido la impresión de que su lugar en la familia dependía de ser útil. Mientras no pidiera nada, mientras resolviera sus problemas solo y mientras pudiera colaborar cuando hacía falta, todos estaban tranquilos. Pero en el momento en que decía no, su valor parecía ponerse en duda. Mateo cerró los ojos unos segundos y luego miró a su madre. Ya no estaba enfadado. Estaba cansado. ¿Sabes qué, mamá? Creo que esto empezó hace muchos años. Yo llevaba dinero a casa, no pedía casi nada, y procuraba no dar problemas. Era cómodo tener un hijo que se arreglaba solo. Diego necesitaba atención y ustedes se la dieron. Yo parecía estar bien, así que simplemente asumieron que podía seguir adelante sin ustedes. Mercedes quiso interrumpir, pero Mateo continuó. No te reprocho que ayudaras a Diego. Lo que me duele es que ahora esperes que yo siga resolviendo su vida. Lo aconsejé. Intenté ayudarlo antes de que llegara a este punto. Nadie quiso escucharme. Y ahora que la consecuencia llegó, no voy a convertirla en mi responsabilidad. Mercedes apretó los labios. Entonces ya elegiste. Sí, respondió Mateo. Elegí hacerme responsable de mi vida, no de todas las decisiones de mi hermano. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Luego Mercedes se dio la vuelta y salió del departamento, cerrando la puerta con fuerza. Mateo permaneció inmóvil en el pasillo. El silencio que quedó después fue extraño. No era un silencio tranquilo, pero tampoco era el desastre que él habría imaginado años atrás. Caminó hasta el espejo de la entrada y se observó. Vio a un hombre cansado, sí, pero también a alguien que por primera vez había puesto un límite claro. Se pasó una mano por la cara y respiró profundamente. Durante años había tratado de mantener un equilibrio imposible, ser independiente sin parecer distante, ayudar, sin convertirse en responsable de todo, querer a su familia sin permitir que su esfuerzo se transformara en una obligación permanente. Aquella conversación había roto ese equilibrio, pero también había aclarado algo. Todo lo que se oculta durante demasiado tiempo termina apareciendo de alguna forma. Mateo miró su reflejo y dijo en voz baja: «Algún día esto iba a pasar». Sacó el teléfono. Tenía un mensaje pendiente de Lucía, preguntándole si seguían con el plan. Mateo empezó a escribir y notó que, con cada palabra, la tensión iba bajando. «Guapa, ya salgo. Paso por ti en media hora. Tenía ganas de verte». Envió el mensaje y sonrió. Ese día era suyo, de él y de Lucía. Los problemas económicos de Diego no tenían por qué arruinarlo. Mateo ya había ayudado antes, había dado dinero cuando era adolescente, había colaborado con sus padres, había aconsejado a su hermano y había intentado evitar exactamente el problema que ahora querían colocar sobre sus hombros. Esta vez, decidió vivir para sí mismo. Y hasta aquí, hay una parte de la historia que merece pensarse con calma. A veces, dentro de una familia, la persona que más se esfuerza termina siendo también la persona a la que más se le exige. Como parece fuerte, todos asumen que puede soportar un poco más. Como sabe resolver, le entregan otro problema. Como no suele pedir ayuda, nadie se pregunta si alguna vez la necesita. Mateo hizo muchas cosas bien. Trabajó desde joven, estudió, ahorró, pagó sus compromisos, construyó una carrera y ayudó cuando pudo. Pero, poco a poco, su familia comenzó a tratar esa responsabilidad como si fuera una obligación infinita. Ese es el detalle más duro de la historia. No fue una gran discusión lo que lo alejó de ellos. El distanciamiento había empezado mucho antes, en pequeñas situaciones, cuando sus necesidades parecían menos importantes porque él podía solo, cuando sus consejos eran ignorados, cuando se esperaba su dinero pero no se preguntaba demasiado por su vida, cuando la libertad de Diego se justificaba mientras la disciplina de Mateo se trataba como frialdad. El conflicto del coche solo hizo visible lo que ya estaba ahí. Y hay otra pregunta interesante. ¿Hasta dónde llega la obligación de ayudar a la familia? Ayudar a alguien que atraviesa una mala etapa no es lo mismo que asumir repetidamente las consecuencias de decisiones que esa persona se niega a corregir. Mateo no estaba rechazando a Diego por atravesar una dificultad inesperada. Lo que se negaba a hacer era pagar créditos tomados para mantener una apariencia que él mismo había advertido que no era sostenible. Si Mateo hubiera pagado todo, probablemente el problema inmediato habría desaparecido. Pero, ¿qué habría aprendido Diego? Tal vez que siempre existiría otra persona dispuesta a cubrir el costo de sus decisiones. Y eso también explica por qué el no de Mateo era importante. No era únicamente una cuestión de dinero. Era la primera vez que dejaba claro que su esfuerzo no estaba disponible automáticamente para corregir la vida de los demás.
Personalmente, uno de los momentos que más destaca es cuando Mateo se mira en el espejo después de que su madre se marcha. No celebra, no se siente victorioso y tampoco intenta demostrar que tenía razón. Simplemente comprende que algo que llevaba años acumulándose finalmente salió a la superficie. Eso hace que la escena sea más fuerte, porque poner límites a alguien cercano no siempre se siente bien. A veces duele incluso cuando sabes que es necesario. Mateo quería a su familia, pero también había entendido que querer a alguien no significa aceptar cualquier exigencia. Y quizá eso era lo que más necesitaba aprender, que ser responsable no significa estar disponible para resolverlo todo. Después de ese día, Mateo continuó con sus planes. Su relación con Lucía siguió creciendo. Los dos compartían metas, respetaban el espacio del otro y tenían una forma parecida de ver el futuro. Mateo seguía pensando en el matrimonio, pero ya no desde la idea de cumplir con una expectativa familiar, sino desde el deseo de construir algo distinto. No sabemos exactamente qué ocurrió después con Diego. Lo lógico es imaginar que tuvo que enfrentarse por fin a los pagos que había acumulado y reorganizar su vida. Tal vez buscó un trabajo más estable, tal vez vendió cosas que no podía mantener, tal vez, por primera vez, entendió que vivir siempre pensando en el presente termina enviando la cuenta al futuro. Y quizá esa experiencia fuera precisamente lo que necesitaba, porque el apoyo familiar debería ir en ambas direcciones, aunque no siempre sea económico. A veces apoyar es preguntar cómo estás, escuchar y respetar una decisión sin convertir el esfuerzo de alguien en una obligación permanente. Mateo nunca pidió que sus padres le pagaran nada, solo necesitaba no sentirse utilizado. Por eso, cuando Mercedes le dijo que eligiera entre pagar las deudas de Diego o mantener la relación familiar como estaba, Mateo comprendió que en realidad la elección ya estaba hecha desde hacía mucho tiempo, y quizá esa sea la idea más importante de esta historia. Hay personas que, por ser fuertes, terminan recibiendo menos cuidado. Por ser responsables, reciben más cargas. Por no pedir ayuda, todos olvidan que también tienen límites. Si alguna vez han estado en una situación parecida, seguramente entenderán a Mateo. Ese momento en el que dices hasta aquí no llega de repente. Normalmente llega después de muchas pequeñas ocasiones en las que cediste, ayudaste, callaste o trataste de mantener la paz. Hasta que un día comprendes que seguir aceptando lo mismo también es una decisión. Mateo decidió cambiarla. Y sí, es fácil imaginar un futuro en el que él y Lucía terminan formando una familia, construyendo una vida más equilibrada y manteniendo esa independencia que ambos valoraban. También es posible imaginar que Diego tuvo que aprender por el camino difícil, que una vida sin planificación siempre termina exigiendo ajustes. No se trata de celebrar que a uno le vaya bien y a otro mal, sino de entender que las decisiones repetidas construyen consecuencias. Mateo eligió trabajar, ahorrar y pensar a largo plazo. Diego eligió posponer responsabilidades y confiar en que alguien resolvería el problema cuando llegara. Sus caminos fueron diferentes porque sus decisiones también lo fueron. Y en cuanto a la familia, quizá alejarse durante un tiempo era lo que Mateo necesitaba para descubrir algo que muchas personas aprenden tarde. Los vínculos importantes no siempre son los que comparten apellido, sino los que también comparten respeto. A veces un amigo, una pareja o una persona que llegó mucho después puede ofrecer más comprensión que alguien que ha estado desde el principio. Eso no borra el cariño por la familia de origen. Simplemente recuerda que el cariño también necesita límites para no convertirse en una carga constante. Así que quiero saber qué piensan ustedes. ¿Mateo hizo bien al negarse a pagar las deudas de Diego? ¿Creen que, por ser el hermano mayor y tener una situación económica mejor, debía ayudar una vez más? ¿O piensan que pagar habría mantenido el mismo problema y que Diego necesitaba hacerse cargo de sus propias decisiones? Y otra pregunta todavía más complicada. ¿Qué habrían hecho ustedes si su propia madre les dijera que la relación familiar dependía de entregar ese dinero? Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si les gustó el relato, pueden apoyar el canal con un me gusta y suscribirse para no perderse los próximos videos. Y, por supuesto, cuéntenme en los comentarios qué parte les llamó más la atención y de qué lado están en este conflicto. Nos vemos en el próximo relato.